Bienvenido, Restauración de Vida, palabra de vida para que usted sea transformado en una persona de éxito. En estos tiempos la gente le encanta oír sobre lo que son fantasmas. He visto cómo se rankean videos de personas que han tenido ruidos, sustos, violaciones en la noche. Hay casos bastante de esos y que le echan la culpa a los extraterrestres, que eso es otro tema. No es posible que nosotros ignoremos cosas que están sucediendo y cómo aprender a repeler esas cosas. También cómo poder salir de esos ruidos de su casa. Hay un testimonio, por ejemplo, de una persona que no podía vender su propiedad. Cuando llegaba la persona a comprar, oían los golpeteos de las ventanas, de la puerta, había ruidos muy fuertes, como si existieran cubiertos y no habían cubiertos en esa casa ya porque estaba desocupada. Y esta persona estaba muy triste porque no podía recuperar su dinero, pero un día habló, me comentó el caso y me dijo si me atrevía a entrar, porque no se atrevía a entrar ni siquiera 2 o 3 personas, les daba miedo, ya no querían ni entrar a la casa. Y era una casa bien mantenida, a la hora de la verdad, no era una casa fea. El día que fui se presentó alguien vestido de negro que dijo palabras que de repente la otra persona no pueden escuchar. En este caso esta persona no podía escuchar. Y cuando le reprendí, simplemente este elemento, ese cuerpo incorpóreo quedó totalmente fuera de sí. No pudo volver a molestar en esa casa. Uno tiene que saberle decir al fantasma, darle la orden correcta para que no vuelva a molestar ahí. Entonces, hay muchos fenómenos de esto, la psiquiatría, la psicología trata de esto sobre el ser humano. Y sabemos que el ser humano cuando muere pierde peso. Algunos estudios han dicho que pierde 70 gramos, otros estudios han llegado a decir que pierde hasta 150 gramos. Es el alma. Ahora, esa alma, ¿será que puede andar caminando por ahí? Es la que hace ruidos porque usa la misma voz, porque hace las mismas cosas que hacía la persona que no está en este momento viviendo. Existen muchas cosas con las que se quiere dar explicación a estos fenómenos extraños de ruido, de miedo, de terror. Y no hay que tener miedo ni terror, es la pauta número 1 de lo que yo quiero enseñar. No existe ningún elemento que pueda venir a hacerle daño en sí a la persona, excepto, claro, hay el caso de personas que han experimentado, decía, el hecho de ser violados mientras duerme, tanto hombre como mujer. El fantasma, monstruo, figura como se presente, porque hay diferentes tipos de fantasmas también, según se puede entender, que son diferentes géneros, son de diferentes formas, y este tipo de fantasmas, algunos les dan un nombre, otros les dan otro nombre, pero eso el nombre no importa. El hecho es que está ejecutando una acción incorrecta sobre el ser humano, y nosotros como seres humanos tenemos una capacidad muy grande para saberles reprender, para saberles correr del sitio. No es de tenerle miedo. Muchas personas sufren porque el ruido, las voces, las niñas que lloran, las personas que piden auxilio, y algunos tienen tanto temor que huyen de esas casas. Hay casas que le llaman casas embrujadas, precisamente, y podríamos entrar a ver de dónde vino el fenómeno, cuál es la raíz, para poderlo arrancar y sacar de ahí sin ningún problema. Eso no es de misterios. Hay gente que se ha especializado en eso, y usando cámaras tipo Kirlian, cámaras nocturnas, con sensores de un tremendo alto nivel para poder grabar voces. Pero esto es cacería de brujas. Nosotros como seres humanos tenemos una autoridad muy tremenda sobre los animales, aún sobre el viento, sobre el fuego, sobre los elementos que hay en la tierra, cuanto más sobre estas cosas que son invisibles. Algunos, por ejemplo, los mediums, dicen que ellos pueden hablar con este tipo de fantasmas
Otros dicen que han visto la viscosidad y otros lo explican como la materialización de la energía en que hace presencia ese fantasma. Dicen que es como una gelatina. Y decía que existen tantos fantasmas, algunos con apariencia de animales, otros con apariencia humana, otros como simplemente nubes, y se manifiestan de diferentes maneras. Unos invisibles, otros obviamente con algún tipo de figura como señalaba, otros como simplemente sombras. Hay fantasmas que decía solo producen ruidos, mueven objetos. A algunas personas le ha pasado. Hay otros que les gusta esconderle las llaves a la persona para hacerle tener genios. Y si una persona sabe hablar con respecto a eso, va a pasarse el problema en su casa. Entonces, fantasmas, hablamos de los fantasmas en sí, sobre todo los que se mueven nocturnamente, porque hay otro tipo de fenómenos que también suceden en los ríos, en los arroyos, en los lagos. En Bogotá, Colombia, un lugar que se llama La Calera, hay un sitio construido como spa, muy bonito, pero no le llegaban los clientes porque los asustaban. Resulta que cuando pasaban al área donde estaba una pirámide en cristal, en ese lugar la persona siempre tenía miedos terribles y veían sombras, veían personas que se levantaban, pero eran personas muy bajitas, lo que les llamamos los dummies, esos que son esos muñecos de ropa de colores, duendecillos. Y cuando fui allá, la persona que estaba conmigo lo vio. Se pegó un susto tan terrible que salió corriendo y no quería volver. Pero yo empecé a hablar con estos duendecillos y darle las órdenes de que no volvieran a molestar ahí, que buscaran otra guarida, pero no tenía más parte en esa región. Entonces, es simplemente saber mandarles fuera, porque tenemos una autoridad muy grande como hijos de Dios, tenemos un poder tremendo de parte de Dios para poder sacar todas estas cosas que molestan en la vida. Algunos que no creen, pero que hay brujas, que hay demonios, que hay duendes, que hay fantasmas, pero ¿quién está detrás de toda esta parafernalia? ¿Quién está detrás de todas estas mentiras, de todas estas cosas que vienen a asustar al ser humano, cuando Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio? Quiero compartir con usted mucho más, pero visítenos, porque hay mucho de poder compartir. Cuente sus experiencias en el blog. Yo quiero que usted empiece a contar sus experiencias que ha tenido, porque son muchos los fenómenos. Yo recuerdo una noche que fui a compartir con alguien en un apartamento, y ese fantasma le ha dicho que le iba a matar, que se le iba a llevar esa noche. Y cuando yo llegué a esa casa, los cuchillos primero que todo fue las cosas que estaban colgadas, se caían al piso, se quebraron algunos objetos que habían, una vitrina de cristal que empezó a temblar, la luz era una pantalla Baccarat, empezó a moverse, y simplemente iba dando las órdenes. Pero cuando yo estaba hablando contra esas cosas, esos fenómenos, vi cuando venía de la cocina 3 cuchillos a alta velocidad, venían hacia mí, y simplemente le ordené que soltara esos cuchillos y los dejara otra vez en su lugar. O sea, son cosas a veces tan extrañas, y que lo que yo le cuento puede sonar como fantasía, como algo irreal, pero sí son cosas reales. ¿Cuántas historias has escuchado de entierros, de que sacó el entierro, que se le presentó el fantasma, el demonio, el espíritu? Pero todos esos entes son los mismos, es el mismo juego, con diferente vestimenta, con diferente tipo de actuación o de manifestación. Entonces no tenga temor de esas cosas y cuente verdad, con una orientación en eso al respecto. Si tienes una casa donde te asustan, hablemos de eso. Y también puedo decir algo que no había comentado. Hay cosas que atraen los fantasmas. ¿Qué son esas cosas que atraen los fantasmas? ¿Qué es lo que hace que los niños no duerman? Hay padres que los regañan porque no se van a su cuarto a dormir, porque los niños se asustan, se orinan en la cama y no miran las circunstancias. Debe haber alguna razón. Y lo que descubrí en alguna ocasión fue, por ejemplo, un par de niños que
siempre eran molestados, tipo 12 de la noche, 1 de la mañana estaban llorando, iban al cuarto de los padres, y mire que les trajo hasta problemas de divorcio, porque el uno peleaba contra el otro, echándole la culpa al que tenía autoridad, que usted es el responsable, que usted es la que queda todo el día con ellos, que no los deja dormir en el día, que los hace dormir, en fin. Y cuando me contaron el caso un día, me acuerdo, en la sala hablando, me pude dar cuenta y discernir algo en el cuarto de ellos. Les dije, mire, aquí pasa esto, por esto y por esto. Y para comprobarlo, vamos a hacer tal cosa. Y tenían unos juguetes que simplemente los cambiamos de posición. Cuando nosotros los cambiamos de posición, dicen que al día siguiente los niños vinieron a hablarle otra vez al cuarto y decirle que esos muñecos se habían bajado y que habían venido a quitarle las cobijas, cosas así, cosas tremendas que la gente a veces de verdad ni cree, pero que suceden. Simplemente se dieron ya por descubiertos y empezaron a hacer otro tipo de cosas, reaccionaron diferente. Y cuando vamos a mirar, el sitio donde los habíamos colocado no estaban ahí, se habían cambiado de posición. Entonces, ¿quién los cambió? El niño, los dos niños, no podían subir hasta donde ellos estaban. No alcanzaban ni colocando ellos una banca para poderse subir o algún elemento para subirse y decir, ellos los cogieron y volvieron, los subieron, no. Entonces explícame ese fenómeno. Explíqueme el fenómeno que tiene las llaves aquí y luego le aparecen en otro lado. Y tú peleando y dices, entonces fue que yo las dejé y estoy loco, estoy volviendo olvidadizo. No, hay un demonio, un fantasma, un espíritu, algo que está haciéndote perturbar. Y tenemos que aprender a defendernos de eso, sin ningún temor, sin ningún miedo. Más bien sonría, porque tú tienes poder y autoridad y tú mismo puedes aprender a defenderse de todas esas cosas y reírse más bien de esos fenómenos. No tener miedo de nada, absolutamente. Paz sobre su vida.